Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches tengan todos. ¿Cómo están? ¿Qué, qué dice el clima hoy? Disculpen ahorita que me oigo un poquito ronco, pero no me ha ayudado los cambios de clima. Oigan, una preguntota, ¿se escucha bien? ¿Todo bien, porfa? Por ahí si me pueden avisar. No hay problemas de audio ni nada. ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Pues, ¿cómo están? Pues fíjense que para mí, como siempre, es un gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos. Y ahorita en un tema que la verdad se oye sencillo, pero que detrás de él, de la fabricación y de la especificación, lleva todo un proceso tecnológico. Al final, no solo la tecnología en los vehículos es en la electricidad y en la electrónica, sino que también nos está alcanzando ya en las partes mecánicas, colegas. De antemano quiero dar un agradecimiento muy especial a Male, que nos está acompañando el día de hoy, que es nuestro patrocinador, quien con ayuda de Grupo Sedva y Helken nos están apoyando con un motor de Mercedes-Benz para llevarles toda esta información bien precisa, bien padre, toda esta parte de aquí. Ahorita van a ver ustedes, pues, el tema principalmente se trata de hablar de lo que son los tornillos de cabeza o culata, según lo conozcan en la zona geográfica en la que nos están visitando. ¿Cuáles son las prácticas adecuadas? ¿Cuáles son las prácticas que no deben de realizar sobre de los tornillos de culata o de cabeza? Porque es todo un tema en cuestión de el tipo de tornillo que debo de usar, el torque, los grados que tengo que llevar a cabo para poder hacer que si se rompió el tornillo, por qué se rompe el tornillo. Y el mito, ¿no? Que todos tenemos, que todos tenemos, ¿es o no es importante reemplazar los tornillos de cabeza o de culata en cada cambio de junta de cabeza o cada vez que se desacopla la cabeza o la culata del bloque de cilindros? Ahí es donde abro siempre el debate, ya saben, con ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso no es importante y por qué? ¿Qué es lo que está ahí pasando, compañeros? Por ahí ahorita ya me van a abrir el chat. Bienvenido desde Venezuela, José López. Un gustote. Reinaldo, no me podías fallar, Reinaldo. Bienvenido, bienvenidos. Perdón que volteé para acá, pero estoy acá leyendo sus comentarios. Enrique, bienvenido. De León, Antonio, bienvenido. Gracias, gracias. Desde Coahuila, desde Querétaro. Bienvenidos todos. Guerrero, Bolivia, Amilcar, nunca nos fallas. Para nosotros es un gusto que estés aquí conectado con nosotros. Saludos desde Puebla, Acapulco, Guerrero. Qué envidia ahorita estar ahí en Acapulco ahorita. Es con el calorcito, ¿no? Yo aquí todo ronco ahí con los cambios de clima, hombre. Dice aquí Jesús, los tornillos se estiran y están sometidos a cambio de temperatura, así que yo soy de la idea de reemplazar, así es. Bienvenido desde Cuernavaca, somos Edva, somos éxito, bienvenido, gracias. Pues efectivamente, como dice Jesús, lo ideal, lo recomendable y lo que se debe de hacer es realizar el cambio de los tornillos de cabeza o culata, porque como dicen ahí en su comentario, pues están sometidos a presiones. Al momento de realizar nosotros un torque, realizamos una deformación del tornillo, un estiramiento. Entonces, cuando reutilizamos los tornillos de la culata, realmente ya no son ni rectos y no tienen la misma longitud que tenían originalmente. Ya tuvieron una deformación, llegaron a su zona plástica que ya no es útil para hacer el reutilizado del mismo tornillo, ya realmente para lo único que nos sirve es para adorno, como dicen por ahí en los talleres, para el kilo, ¿no? O sea, ya para nada. Te explico por qué es importante reemplazar el tornillo. Es muy importante porque cuando ya sufrieron todo lo que te comentaba ahorita, al momento de nosotros realizar otra vez un reapriete en los tornillos, en las cabezas, primero ya tuvimos un estiramiento. Ya es muy posible que el tornillo tope en la parte inferior del bloque de cilindros y que nos mienta en el torque. Segundo, no va a haber un sellado correcto de la cámara de combustión. Vamos a tener mezcla de fluidos como el aceite con el anticongelante o refrigerante, fugas de compresión
Y la otra cosa muy importante es que si el vehículo con la reparación que nosotros realizamos, hablemos del Mercedes-Benz 272 que tenemos ahorita aquí, que cuesta mucho, pero mucho trabajo realizar nada más la extracción de una sola culata, no va a servir de nada si no cambiamos los tornillos, porque al poco tiempo vamos a tener reclamaciones de pérdidas de compresión, de sobrecalentamiento. ¿Por qué? Porque no realizamos el reemplazo de nuestros tornillos de culata. ¿Qué otra cosa vamos a ver el día de hoy? Vamos a tocar, ¿recuerdan ahí los que estuvieron en el webinar que dio el profe Carlos la vez pasada sobre lo que son los anillos de cilindro, los anillos de pistón? Vamos a tener una remembranza del profesor Carlos aquí con los acabados. Ahorita que tenemos este motor, vamos a tener una remembranza de los acabados de los cilindros, cuál es el acabado correcto, qué acabado se debe hacer y no se debe de hacer, tanto en el cilindro como en la junta, perdón, en la cabeza o culata o en la parte del monobloc que tiene contacto con la junta o empaque de la cabeza. Entonces, no se lo pierdan. Hoy tenemos muchas cosas muy interesantes. Dice aquí un video que vi en Europa, el kit de reemplazo de tornillos de culata. De hecho, por ejemplo, Male te vende los tornillos de culata, se te venden por paquete. Mala práctica, te lo digo desde ahorita, colega, te lo aconsejo desde ahorita. Tienes el problema de que se rompió un tornillo o se degolló la cabeza, pasó algo así. No vayas a la casa de tornillos, a la ferretería, a la tlapalería, a comprar un tornillo de alta resistencia del grado 8.8 o 9 y algo que están, no lo hagas. Esos tornillos no tienen la misma propiedad que tienen esos tornillos. Vas a tener daños, de hecho puedes llegar a tener torceduras de la cabeza, pandeamientos por usar un tornillo inadecuado para el motor. Sobre todo ahorita que tenemos motores que son tanto cabeza de aluminio como, bueno, de aleación de aluminio como bloque de aleación de aluminio. Es un problema esto. Otra cosa que es muy recurrente y que te pregunto ahorita, a ver, los que siempre participan con nosotros, Reinaldo, todos los que participan con nosotros, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado que reutilizan su tornillo de culata, realizan su torque, están realizando su torque? No traigo los efectos especiales, ahora sí es de veras. Y ya cuando están haciendo los grados, que tienen que sumarle 90 grados más 90 grados, se extrae el tornillo. El mismo tornillo, extrae las cuerdas del bloque, en este caso en los bloques de aleación de aluminio. ¿Ustedes qué han llegado a hacer ahí? ¿Qué les ha pasado? Dice por ahí Enrique, a mí, ¿te pasó ya eso, mi estimado Enrique, que se te fueron las cuerdas ahí del bloque de cilindros? A ver, ¿quién dijo yo? ¿A quién le ha pasado? ¿Y qué solución le han dado? Porque ahí en esa solución vamos a entrar ahorita con Loctite, van a ver un gol por lo regular poner helicoil, así es. Si es la práctica más común que se manda a la rectificadora y que le hagan que se encasquillan. ¿Y, y cómo vas tú a garantizar que la cuerda o el casquillo nuevo, pues no se te salga? Dice aquí Alfonso, lo busco en un yunque. Aquí no sé de qué parte nos estás visitando, mi estimado Alfonso. Aquí en México, comúnmente en los papeles del coche viene un número de motor y cuando hay un retén o algo y no coincide el número de motor porque no lo diste de alta, es un problema ahí con las autoridades. Entonces, siempre que compren un motor o un bloque, asegúrense de que tenga la factura y hagan el cambio con las autoridades pertinentes del cambio de motor. Ahí tengan mucho en cuenta eso. Dice el casquillo soporta más que el helicoil. Así es correcto, Martín, así es. Dice Reinaldo con la bendición de Dios. Bueno, y la bendición de Dios nos regaló un químico, un frasquito pequeñito que tú embarras a tu casquillo, a tus cuerdas de tu casquillo, de tu helicoil, y lo metes y es el famosísimo Loctite, que es, la verdad, un producto que ha venido a hacernos la vida más fácil, así como el trabajo más sencillo a nosotros los que nos ha pasado eso. Comúnmente te platico en donde me ha pasado mucho esa experiencia de que se vienen las cuerdas. Honda y BMW, motores de aleación de aluminio. En esos me ha pasado, pero seguido.
Ahora, yo tengo una teoría y te pregunto a ti y ahorita vamos a pasar al experto para que nos oriente mejor. Tengo una duda. ¿Tú crees que las cuerdas se vengan o se venzan por la aleación del material del bloque o porque reutilizamos un tornillo que ya estaba deformado y al meter la cuerda ya deformada, el tornillo deformado, forzamos a la extracción de la cuerda? ¿Tú qué opinas? Por ejemplo, Reinaldo, Jessica, buenas noches, bienvenida desde Toluca, Miguel Villaseñor, Pedro, ¿ustedes qué opinan de eso que les acabo de comentar? Por reutilizar y por la suciedad que existe en la cavidad. Exacto, Martín. Bien importante, no, no hagan el error de que están los orificios del bloque y vierten aceite para lubricar. No se hace. Recuerden los principios de Pascal, los aceites, perdón, los líquidos no se comprimen. Cerciórense de que esté libre de gasolinas, de diésel, de agua, de desengrasante, del químico líquido que tú utilices, en este caso los limpiadores de partes metálicas, de carburador, que no tenga ningún tipo de líquido adentro. ¿Por qué? Vas a tener un candado o un golpe de una presión hidráulica adentro y puedes también dañar, tú mismo puedes dañar el bloque de cilindros hacia la parte inferior y ocasionar un daño. La otra es que, en el mejor de los casos, se extrae la cuerda, pero si no, perforas prácticamente el bloque de cilindros, causando un daño mayor. Falta de hermeticidad. Me comenta aquí Carlos Pérez. Saludote, profe Carlos. Saludote. Ahorita vamos a retomarlo, lo tuyo. Falta de hermeticidad, exactamente. Por ambas podrías tener parte de desgaste hecho, exactamente. La tornillería deformada. Fíjense que ahorita aquí yo traigo dos tornillitos que corresponden a un Renault. En uno se capó la cabecita. Acuérdense que dentro de los tornillos de cabeza o de culata existen variedad de tornillos. En este caso, en su estructura. Todos los tornillos que tenemos para culata vamos a encontrar que están compuestos generalmente de tres partes, que son la cabeza, que es esta parte de aquí, el cuello del tornillo y lo que es el hilo o las cuerdas. Ya estas están conformadas por los álabes, el fondo y demás. No nos vamos a meter ahorita en ese detalle. ¿Qué pasa cuando tú no usas la herramienta adecuada y degollas la parte de la cabeza, donde asienta o donde conecta la herramienta para la extracción? Y lo haces mal, vas a causar una deformación. Si tú ves, y me voy a acercar aquí, a ver si se alcanza a ver ahí, un poquito más atrás. Ahí está. Esta parte de aquí de la cabeza de la rondana ya no está plana. Vean ahí cómo queda y cómo queda el espacio aquí. Y no lo estoy separando yo. Va de nuevo. Están ahí juntos. Si ven el espacio, la luz que queda ahí. Entonces, tengan cuidado con eso para que vean que la parte de las deformaciones no es porque las marcas les quieran vender forzosamente los tornillos, no, es por algo que ya se estudió, ya se verificó, ya se corroboró, no una, no dos, no tres, no cientos de veces, y no solamente por los fabricantes de refacciones, sino también por los fabricantes de los automóviles. Entonces tengan mucho cuidado ahí en esa parte. Dice aquí Martín, ya una vez me pasó en una 2.46 válvulas en gran el loco, se le va la cabeza, sí, profundidad y terminé haciéndole un paso de agua adicional. A mí en mi experiencia y alguna vez hace un tiempo me llegó una camioneta, era de la Chevrolet, no recuerdo el nombre de la camioneta, pero me acuerdo que era motor 3.6 y lleva un tubo que atraviesa todo el pleno de admisión. El pleno de admisión era de plástico. Atraviesa, entonces, lavamos el motor, no tenía puesto el tornillo de ese tubito del refrigerante, entonces puse un tornillito y lo metí y estaba un poquito más largo y perforé el pleno de admisión y teníamos ahí, problemas con succión de aire. Obviamente le dije a mi cliente que pues había sido error de nosotros y realizamos la compostura. Es que no se vale provocar fallos, ¿cómo se llama? Que no se den cuenta y después cobrarlos, ¿eh? Acuérdense que por eso estamos aquí tomando los cursos para ser más profesionales y yo les estoy hablando con la verdad, no recobré ese trabajo. Fue error de nosotros, es que tengan ahí. Dice Reinaldo, en una ocasión en la rectificadora me recomendó poner rondanas gruesas
para compensar la altura. Mala práctica, Reinaldo, ya no lleves ahí tus motores a rectificar, busca un rectificador nuevo. Eso no se debe de hacer. Te voy a explicar qué pasa también cuando reutilizas el tornillo. Y esto es bien fácil, bien verídico y les voy a preguntar y van a ver que están de acuerdo conmigo. Reutilizas el tornillo y el torque te dice primero 30 libras pie, posteriormente en el segundo paso 44 libras pie, posteriormente te pide un giro angular de 90 grados y en el último paso te pide otra vez un giro angular de 90 grados. ¿Y qué pasó con tu tornillo en el primero o en el segundo giro angular de 90 grados? Se fracturó, se rompió, llegó a la parte plástica, a la zona plástica donde ya fue una ruptura del tornillo. Ya no sirve y tienes que volver a sacar tu culata, tienes que desconectar todo lo que ya habías conectado, todo lo que ya habías puesto y al final realizar la compra de tu kit de tornillos que vienen en su cajita muy bonitos y poner los tornillos nuevos con los cuales ya vas a dar el torque. Ahora, ¿qué pasa? Y te pregunto ahí, a ver, Felipe, te pregunto, Felipe, ¿qué pasa cuando ya tienes esta experiencia de que das el segundo o el tercer torque o giro angular y sabes que se van a romper los tornillos o comienzas a sentir que se empiezan a estirar? ¿Qué es lo que hacemos como mala práctica? Le paramos ahí o empezamos a moverle al torquímetro a ver 50 libras, 50 libras pie, pues todavía me aguanta. ¿Cierto o falso? Robert, bienvenido desde Ecuador. Bienvenido, un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cierto o falso tenemos ese mal hábito? Yo les pregunto ahí, compañeros. Ahorita, me voy a salir tantito de cuadro porque quiero presentarles al ingeniero Starsky, que es el profesional de los tornillos de juntas. Él viene de Male. Quiero que le den ahí un caluroso aplauso, por favor, porque acá hace frío. Ahí sí, si me ayudan. Bienvenido, Inge. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ahora sí que con el frío que tenemos por este lado, sí se antoja ya el cafecito y demás, ¿verdad? Ya Ya sé. entramos en tema, ya entramos en detalles, vimos algunas. Bienvenidos a todos, buenas noches. Prácticamente de lo poco, mucho que hemos visto, hay muchas malas prácticas. Siempre esto de las malas prácticas, pero es una solución. Somos mexicanos y buscamos la solución. Aquí realmente el reuso o reutilizar este tema de los tornillos, pues obviamente es medio complicado, medio complejo. Muchos comentarios hemos tenido de que en dónde los encuentro, quién los vende. ¿Quién los vende? Esto de que te vayas al Junker, ahí yo tocaría ese tema de los Junkers. ¿Por qué? Porque estos tornillos, tú lo dijiste, hay zonas, y los vamos a ver en la diapositiva, bueno, nos pasamos. El, Por ahí ahorita aquí al el equipo equipo nos va a nos va a ayudar. ayudar. La siguiente Vamos a diapositiva. hacer. Aquí ya estamos trabajando en eso. Eso. Ok. Yo me voy a hacer Voy a un hacer un ladito, ladito, ya ya saben, saben, para para que que saquen saquen la la captura. captura. Y al Y al final ya final ya saben saben que que se se les les envía envía la la información información vía vía correo. correo. Es correcto. No tenemos en la pantalla, dice que no se ve nada. Bueno, tratando esto de los junkers, esto de que te vas, bueno, sabemos que el motor está utilizado, ya sabemos que realmente el motor está dentro del mismo armado, ya está ensamblado. La imagen lo que nos presenta, Ahorita ya la van a poner. ahí está, esto es realmente las fuerzas que se generan dentro del motor. Estas fuerzas Esto. obviamente son invisibles porque no las vemos. Solamente si tú te agarramos y nos colocamos realmente Perdón. en primera, lo veríamos si tuviéramos también un detector de temperatura, una deformación de este tamaño, no se va a ver, no lo vamos a ver. Pero sí lo vemos ya cuando sacas la cabeza y cuando dices, esta cabeza está deformada, Está tanto deformada. 3, 4 milésimas. Entonces, todas estas zonas que vemos, obviamente son para sujetar y hacer en los motores, en los monoblocks, se llaman motores de constitución ligera, porque hablamos de monoblocks de aluminio con cabeza de aluminio. Con cabeza de aluminio, ¿es correcto? Otro de los puntos que vamos a tocar aquí, señores, es el uso de la junta MLS o multiláminas, como normalmente le conocen. Esto es muy importante que lo toquemos, muy importante que lo demos. ¿Por qué? Porque si se fijan, en toda la constitución que vemos en el monobloc y vemos en la culata,
cabeza, cabezote, como le queramos llamar, dentro de todas las regiones que hemos tenido, que tenemos aquí, pues obviamente todas estas zonas es zonas de sedencia, pero fíjate bien, hay zonas en las cuales tenemos libres, zonas libres, se les llama zonas libres, ¿por qué? Porque ahí no tienes, el tornillo no ejerce presión. Entonces, esta constitución de monobloc de aluminio con cabeza de aluminio, prácticamente la junta MLS también va a conformar la estructura del monobloc. Si nosotros hacemos un cambio, una práctica que nosotros realmente hacemos, es el cambio de junta de MLS, de junta de MLS, multilámina, a junta de grafito. Este cambio lo que va a hacer es de que todas estas zonas donde no tenemos prácticamente la sujeción del tornillo, pues obviamente es donde va a tener más cedencia a la junta. Entonces, esta parte es esencial. No podemos cambiar un monobloc que traiga junta MLS a una junta de grafito. Hemos tenido muchas experiencias, los compañeros no me dejarán mentir, se calienta la unidad, tiene pérdida de potencia, tiene, ¿qué otra cosa por ahí? Pasos de agua, pasos de refrigerante o paso de aceite, etcétera, etcétera. Todo esto también es debido a un cambio de estructura en la junta MLS. Esta junta MLS es de acero. Por tal motivo, forma parte de lo que es el monobloc, la estructura del motor. Si esto normalmente nosotros lo cambiamos por una de grafito, obviamente esta estructura la vas a perder. Vas a tender a que todo este monobloc tiende a moverse prácticamente, se mueve el monobloc por un lado, la cabeza por otro lado. Entonces, sí es importante hacer esto, mención, porque no es nada más decir, es que no la encuentro en la refaccionaria. Señores, no es la única, nosotros como fabricantes de equipo original manejamos la junta de MLS, no damos la opción para comprar la junta de grafito. Esto es una de las prácticas que normalmente sucede pues digamos, en la vida diaria, ¿no? La siguiente diapositiva, vamos a ver una estructura en la cual el monobloc como tal ya se encuentra en la parte un poco más, la parte de la cedencia, ¿sí? Entonces, pues esto de los tornillos, yo no quería dejar pasar esto. Sí se va a hablar de tornillos, sí vamos a hablar de tornillos, pero ¿qué pasa? No nada más los tornillos, hay que hacer un cambio. También hay que ver la especificación de fabricante de torque, la especificación del tornillo como tal. Vamos, hablaste hace rato de la parte de cedencia, la parte plástica, la parte de estructura de un tornillo. Esto, lo que vemos prácticamente es la curva. Cuando nosotros damos un torque, la zona verde y la zona naranja es donde realmente el tornillo se encuentra en los primeros torques. Viste dos torques, el torque a 45 newtons metro, A 30 libras 30 pie libras. y posteriormente 44 libras pie. Y ya después los giros angulares de 90 grados. Fíjate, esta zona, hasta aquí, esta zona de aquí, en la zona naranja, donde termina la zona plástica, es donde llega un tornillo para cabezas de aluminio, monobloc de aluminio, llega hasta esta zona. A partir de esta zona, tú das los 90 grados y ya empieza la zona de fractura o la zona de cedencia. ¿Qué pasa con esta zona de cedencia? Pues obviamente, si te pones a correr 40 kilómetros diarios, tú puedes ir aumentando sus 50 kilómetros, los 60 y los 70. Pero si te vas al maratón y te dicen, son 150 kilómetros, tu zona, obviamente, de confort eran 100 kilómetros. Y te vas a los 150, pues obviamente vas a estar fuera de tu zona de confort. Esto sucede lo mismo. Y esa es la parte donde los tornillos se terminan por quebrarse. Es correcto, los tornillos prácticamente van a tener en esta zona la fractura. La fractura. ¿Por qué no podemos reutilizarlos? Hablábamos de darle un torque de 40, 50, 90 grados. Llegas a esta zona. Cuando tú lo aflojas, no regresa a la zona verde.
ya tuvo una deformación el tornillo por el uso, ya tuvo una deformación por todas las, como lo vimos en la imagen, de que pues prácticamente está sellando también esta parte, ¿no? Entonces, esta parte lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta zona de cedencia, esta zona prácticamente de fractura, ya no es una zona plástica, ya es una zona en la cual te cae completamente y se fractura. A partir de este punto, esta ya es la fractura. Si te fijas, es muy poquita la distancia entre tu zona plástica y tu zona de cedencia, ¿sí? Entonces, esta parte de la zona plástica, ¿cómo lo vas a determinar tú? ¿Cómo vas a hacer que prácticamente a la hora que tú tienes un tornillo nuevo, el fabricante de los tornillos te dice, es un tornillo que va a tener ya están determinados. Ahora, si nosotros agarramos, bien lo dijiste, vamos a la palería. En primera, sí vas a tener la cuerda, vas a tener la longitud, pero si te fijas va a tener una zona en la cual es más delgada, es esta parte. La zona donde hace el cambio, si lo presentamos de lado, mira, lo presentamos así, ah, prácticamente esta zona no tiene cuerda, esta zona es más delgada, esta Es zona es, la parte del cuello del tornillo. digamos, cuello de tornillo, pero esta parte es la zona plástica y la zona donde nos da realmente la resistencia La del tornillo, resistencia. ¿sí? Entonces, es importante que nosotros no utilicemos estos tornillos de la palería porque no tienen este cuello, no tienen esta estructura, no se ve realmente que un tornillo digamos, constitución para otro Genérica. uso, digamos para otro uso, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Es otro uso. Entonces, estos tornillos están exclusivamente para automotriz. Automotriz. Ojo, aquí ahorita voy a hacer una, perdón que te No, interrumpa, no, no. Steinge. Yo he visto en muchos talleres que hacen las torres para soportar el peso del coche y que usan los tornillos de cabeza como pernos para levantar los coches. Ojo, yo no se los recomiendo porque obviamente es un tornillo que ya está deformado, que ya está en su punto de ruptura prácticamente. Entonces, cuando tú lo metes en la torre, ¿qué es lo que pasa? Le estás ejerciendo un esfuerzo cortante. Y como el tornillo ya pasó a ser deformado, puedes tener ahí un accidente. Entonces, ahí tengan mucho cuidado porque vagamente se tiene la creencia de que por ser un tornillo de cabeza usado, es más resistente que un tornillo de grado 9 en la tapalería, pero no es que sea más o menos resistente, es que la fabricación y la especificación es diferente, ¿va? Entonces ahí sí mejor compren torres de alguna marca, como siempre les digo, que estén certificadas para que se vayan a evitar ahí un accidente. También he visto que antes metían las válvulas de motor de admisión del Volkswagen Sedan, entonces también no hagan esa mala práctica. Entonces mejor compren esas herramientas para salvaguardar su integridad y su salud con marcas registradas y con marcas certificadas. Fíjate, una interesante de Reinaldo nos pregunta, entonces, ¿los tornillos tienen componentes plásticos? No. Recuerden, la gráfica en la que tenemos aquí abajo, bueno, la tenemos, son prácticamente cómo se comporta nuestro tornillo. Al decir o hablar de esta zona plástica, es hablar de cuando el tornillo todavía tiende a estirarse y aflojarse. ¿Ok? Esto es cuando el monobloque está trabajando. Recuerden, uno de los componentes básicos cuando funciona un motor es en la fuerza. En la fuerza es donde tenemos todo el deterioro de nuestro monobloc y nuestros componentes. ¿Por qué en la fuerza? Porque tienes una fuerza empujando tu pistón hacia punto muerto inferior y la fuerza que ejerce la cabeza por digamos, la combustión. Esa fuerza la tiene que resistir los tornillos. Entonces, al resistir esa fuerza, tiende a regresar este tornillo y esto se les llama zona plástica. ¿Por qué? Porque tiene cierta forma de regresar el tornillo. A eso se le llama plástico. Recuerden uno de los principios, agarras una liga, la estiras y pues tiende a regresar. Siendo que la liga, si tú la estiras de más, ¿qué pasa con la liga?
revienta. Esto es la zona ya de cedencia, la zona de fractura. Es exactamente lo mismo. El tornillo funciona como la liga. Das un torque, das otro torque, das el ángulo necesario, ya sea uno o dos ángulos, y esto es donde ya empieza la zona azul, que es esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, vámonos. Después de esto, obviamente, aquí tenemos Reinaldo, me dice un buen trozo de varilla. Ah, pues, bueno. Para la parte de las torres. Y Exacto. es correcto lo que dice aquí Reinaldo, que menciona las fuerzas de torsión, extensión, Y aquí lo tenemos. compresión y también las de guillotina que mencionaba hace ratito. Exactamente. Fíjense, este tornillo de cabeza tiene todo esto. Se ve estructurado, ¿por qué? Porque tenemos nuestra cabeza en la parte superior, tenemos nuestro monobloque en la parte inferior, y lo que hace la sujeción entre nuestra cabeza y nuestro monobloque, aparte de que si la junta también te está dando cierta distancia, ¿eh? Y esta distancia, pues obviamente el tornillo es el encargado de hacer esta estructura, pero no el encargado de que esta estructura se mueva conforme a, o sea, si se mueve el monobloque en nuestra parte inferior, también se mueve nuestra cabeza. Sí va a tender a generar este movimiento, pero la encargada de todo esto y juntar estos dos elementos es la junta MLS. Y para esto, obviamente, la junta MLS tenemos una especificación básica, ¿no? Una especificación básica en el acabado de la cabeza. Traemos una cabeza, digo, es la cabeza de nuestro monobloc, la cabeza del prácticamente el motor. Fíjense, una de las cosas que nosotros vemos, y siempre que el rectificador nos da un acabado, normalmente comúnmente llamado acabado espejo. Este acabado espejo se da por dos elementos o se da en dos funciones o dos aparatos. Esto muy bien los rectificadores que nos siguen y nos están siguiendo ahorita. Este obviamente es por dos máquinas, podríamos decirlo. Acá tenemos el acabado el PCD o el CBN. Estos dos obviamente es específico para cabezas de aluminio y monoblocks de aluminio. ¿Por qué un acabado con una rugosidad tipo espejo? Recuerden que la rugosidad tipo espejo va a tener de 15 a 30 micras. Es la rugosidad. Ahora, hablamos la vez pasada de rugosidad en camisas. No sé si lo recuerden, esta rugosidad en camisa, pues obviamente de acuerdo al tipo de aleación que tiene el mismo anillo, va a ser el acabado que va a tener nuestra camisa. Entonces, este acabado, que es acabado tipo espejo, va a ser para cabezas de en primera, aleación de aluminio, y en segunda, la junta MLS. Esto hay que casarlo perfectamente. Me ha tocado mucho estar ahora en el sur, por allá por Oaxaca, Veracruz, Villahermosa. Lo que hemos encontrado es de que el rectificador está haciendo su trabajo, acabado CBN, con prácticamente este acabado tipo espejo, se lo cobra al mecánico. ¿Y qué hace el mecánico? Se lo cobra al cliente. Se lo transferimos al cliente. Primera. Segunda, cuando compramos las refacciones, ¿qué compramos? La junta de grafito. Entonces el acabado CBN, pues lo hiciste prácticamente en balde. Lo Y ojo, hiciste y y gastaste, y gastas. hiciste gastar al cliente. Y encima, este tipo de acabado espejo no se recomienda para juntas de grafito. Vas a tener fuga de compresión, vas a tener temperatura alta y algunos otros elementos. Y aparte de que, pues, vas a quemarte tú como técnico, porque vaya a regresar el vehículo al poco tiempo por fallas nuevamente en lo que es la junta de la cabeza. Entonces tengan esa precaución. Ahora sí que recuerden lo que platicábamos la semana pasada, los que estuvieron del termostato. Detrás de este componente, hay infinidad de ingenieros que son muy buenos, son muy capaces en lo que hacen, tanto que los vehículos están circulando como para nosotros venir a querer alterar la estructura o la funcionalidad de sus cosas, pues es difícil. Entonces,
Vamos a hacer las cosas profesionalmente como siempre se los he venido diciendo. Y ahorita voy a hacer rápido un paréntesis porque ya vamos a pasar a la parte de lo que es el cilindro para retomar. Y quiero hacer un examen, un pequeño examen, una pregunta, a ver si están poniendo atención respecto a lo que dijo ahorita el Inge, respecto a lo que platiqué. ¿Cuál es la función de un tornillo? Así de simple, a ver, ¿quién dijo yo? ¿Cuál es la función de un tornillo? ¿Y cuáles son los fallos más comunes de un tornillo de culata? A ver, compañeros, ¿quién dijo yo? Erika. A ver, Erika. Martín, sujetar dos piezas entre sí. Apretar, dice Antonio. Contener las fuerzas. Es ajustar, Franklin. Soportar la presión. Crear una fuerza de torsión, flexión. Reinaldo, como siempre, digo, todos los demás están en lo correcto. Realmente todas las cosas que dijeron son correctas. Y esta que menciona Reinaldo dice soportar las fuerzas de torsión, flexión, y compresión para evitar que los componentes se separen. Es correcto. Así es. Sellar la unión entre la cabeza y el monobloc. Así es, Jesús. Carlos Suárez dice función, mantener los componentes unidos por medio mecánico. Sí, la verdad es que sí. Realmente esa es una. Ahora, eso de que hablemos de torsión, flexión, acabado en cabeza, ¿y por qué tiene que ver mucho con los tornillos? Dense cuenta que no nada más es un tema de cambiar un tornillo por otro, de cambiar un tornillo nuevo por un usado. Los fallos generados normalmente en una cabeza, en un monobloc de aluminio, siempre se va a ver por la junta y por el tornillo. ¿El tornillo por qué? Porque ya cede, ya está su torsión máxima y ya no va a ser ese sellado hermético. ¿Cómo lo solucionamos al momento? Poniendo una junta de grafito. Pero vuelvo al mismo tema, si ya pagaste una rectificación tipo espejo, que no es nada barata, ¿por qué le vamos a meter una junta de grafito? Ahora, por aquí me decían, repite un poco de los acabados. Ok, tenemos 4 acabados. Acabado PCD, que esto normalmente se da en racing, ya en performance. Quien vio el video en la mañana, o bueno, perdón, hace ratito, no en la mañana, quien vio el video realmente de Male, ahí veíamos que estábamos en una rectificadora racing. Entonces, ellos tienen que ser muy meticulosos en cuestión de medidas, de tolerancias. Entonces, ellos sí utilizan lo que es el PCD. Es muy caro, señores. Para nosotros, mecánicos, lo que utilizamos es el CBN, que es un acabado, digamos, esencial, un acabado que lo podemos pagar, lo puede pagar el cliente y podemos utilizar lo que es la junta de MLS, la multilámina. Tenemos otro que es el CBN. Este CBN, bueno, es el que les acabo de decir, el buril. Hay muchos rectificadores que utilizan en lugar de piedra, utilizan buril. Ya los más antiguos, los rectificadores que no se han estado dentro de la misma actualización, todavía utilizan piedra. E inclusive utilizan piedra en aluminio. Estos, si tú utilizas una piedra en estas cabezas de aluminio, puedes utilizar esta junta de grafito. ¿Por qué? Porque la rugosidad realmente te va a dar para qué, para que sea un sellado. Hablamos mucho eso del uso de los cosméticos. Bueno, hablar cosméticos, entre comillas, el uso del, ¿cómo se llama el spray? Un sulfato de cobre. El sulfato de cobre, que tú se lo pones a la junta, la bañas una, dos, tres veces, y pues con eso me va a sellar. Señores, pues, realmente el fabricante, como se fija, nosotros sacamos la junta y lo único que tiene la junta es por fabricación, sí, es esta pequeña, digamos, película de grafito y eso es todo lo que tiene la junta. El espesor, obviamente, es el indicado por el fabricante, ¿sí? Ahora, esto, ustedes lo tienen que ver de tu distancia o tu altura de cabeza. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas de las veces cuando nosotros lo llevamos al rectificador, obviamente es porque tuvo un calentón y inmediatamente sabemos que la cabeza, por ser de aluminio, tiende a torcerse, tiende a flexionarse. Esta parte, cuando nosotros simplemente decimos ya, calentón, sale al rectificador, pero no nos damos a la tarea más allá. Ok, vas a rectificarle, le vas a dar la planicidad a mi cabeza.
con qué aparato lo vas a hacer, con qué acabado lo vas a hacer. Por eso les comentamos estos 4 acabados. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lleguen con los rectificadores, al menos si les comentan, es un CBN. Ah, ya sé que este es exclusivo para juntas de MLS, ¿sí? Si te lo hacen con piedra, pues puedes obviamente utilizar una junta de grafito. Tenemos por aquí un comentario. Ah, nadie dice sobre la deformación y el desgaste de las cuerdas del bloque. ¿Se tiene que rectificar estas cuerdas? O peor aún, no se incluye el machuelo, el kit, el tornillo de cabeza para hacerlo mención. Fíjate, una de las cosas de los tornillos, cuando tú haces o desarmas un motor nuevo, si te fijas, traen diferentes, digamos, en la cuerda, traen diferentes colores. Hablamos color blanco, color azul, color rojo. Y es aquí donde entran nuestros amigos del Henkel. ¿Quién conoce Henkel? Henkel no lo conocemos porque es una empresa, es un monstruo, pero realmente Henkel utiliza estos aditivos, que es un aditivo, para poder utilizar lo que es el sellado de cuerdas. Henkel es prácticamente Loctite. Nosotros en el bajo mundo de la mecánica lo conocemos como Loctite. Tenemos 12 invitados especiales o 12 invitados que nos van a explicar más sobre este tipo digamos, productos, porque son productos al final del día, no nada más llegar a la rectificadora o llegar a la refaccionaria y decir, oye, ¿me das un Loctite? Esto es importante que hagamos mención. ¿Por qué? Porque Loctite, que es un producto para mecánicos, si se fijan, nuestro título dice Loctite 243. Pero pues, ¿quién más que nos explique por qué 243? Luis, ¿nos podrías ayudar en ese tema? Sí, adelante. Gracias, gracias a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 se escucha, Luis. Sí, perfecto. No, muchísimas gracias. Esta presentación la vamos a hacer en conjunto con Norma Morales, quien se encuentra aquí también en línea. Ella es la parte vendedora, la parte que atiende directamente a los clientes. Y pues adelante, Norma, te escuchamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por el espacio. Como ya me presentó, ya me hizo favor Luis de presentarme, mi nombre es Norma Morales. Soy representante de ventas para lo que es el mercado de reparación mecánico automotriz. Básicamente, ahorita lo que les vamos a presentar es el producto Loctite 243, que es el que recomendamos para lo que es este tipo de motor, que es el de BMW, y también por el tipo de tornillos que se están manejando. La siguiente, por favor. Es importante que sepamos que vamos a hablar de lo que es una tecnología anaeróbica, todo lo que son fijadores de tornillería. Ahí, como verán en la imagen, tenemos una amplia gama de productos de esta tecnología, de tecnología anaeróbica, que se dedica exclusivamente a lo que es la fijación de tornillos. Tenemos fijación de resistencia baja, de resistencia media, de resistencia alta y de grado capilar. Ahora solamente les vamos a hablar de lo que es un solo producto, que es el Loctite 243, que es de resistencia media. La siguiente, por favor. Dos condiciones que deben de cumplir nuestra tecnología anaeróbica es que tenemos que tener presencia metal-metal y ausencia de aire. Es decir, cuando hacemos un ensamble, cuando hacemos cualquier ensamble, en este caso, por ejemplo, un tornillo, una tuerca, el ensamble de un orificio ciego con un tornillo, tenemos que tener la presencia de los metales y la ausencia del aire. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues cuando hacemos el ensamble de dos partes metálicas, pues ya evitamos el aire y la presencia de metal está en cualquiera de las dos partes. ¿Cuáles son las ventajas de lo que son los fijadores de tornillería? Pues
como saben, en todos los equipos que nosotros utilicemos, vamos a tener lo que es vibración, expansión térmica. La expansión térmica puede ser porque utilizamos diferentes sustratos metálicos, por los cambios de temperatura, por los cambios ambientales, etcétera. También van a mantener lo que es la carga de lo que es la sujeción de lo que estamos ensamblando en su momento, pero aparte va a servir como un lubricante que va a evitar la corrosión y las fugas. Cuando nosotros utilizamos un fijador de tornillerías, lo que hacemos es evitar que esa parte donde nosotros lo estamos aplicando se humedezca y por lo tanto se corroa. Entonces con eso vamos a evitar que el tornillo tenga la suficiente vida durante el tiempo de trabajo del equipo. Evita los daños de aferramiento en el ensamble, permitiendo un desmontaje confiable. Como decían, siempre vamos a desensamblar un tornillo en este momento, pero ya no lo vamos a reutilizar. Hay ocasiones en donde hay tornillos que sí se pueden reutilizar y con este producto 243 lo podemos garantizar, que pueden ser reutilizados estos tornillos siempre y cuando hayamos colocado un fijador 243. Además que en este caso, cuando podemos reutilizar lo que son los tornillos, pues reducimos los costos de inventario. Es un producto que se aplica con un solo componente, se puede aplicar de manera manual o también tenemos equipos especializados para aplicarlos por medio de una bomba peristáltica que puede garantizar que sean las gotas adecuadas. La siguiente, por favor. Como saben, elegimos el fijador de tornillerías 243, el fijador de resistencia media de color azul, así como se ve en su cintilla. Este fijador lo elegimos para esta presentación. ¿Por qué? Porque es adecuado para todos los metales, incluidos lo que son metales pasivos. Los metales pasivos son los que no tienen cargas o iones metálicos, como es el aluminio. En este caso, el 243 puede ser la adhesión correcta del ensamble de aluminio con aluminio y no necesita un primer. Entonces, por eso elegimos el 243, además de que esta nueva versión o esta versión mejorada del 242, que ahora es 243, tiene una tolerancia ligera a la contaminación para aceites industriales, algunas gasolinas, las gasolinas, algunos aceites comerciales, etcétera. Entonces, es muy importante para nosotros que conozcan estas ventajas para la utilización del 243. Además de que el 243 es recomendable porque lo podemos desensamblar de manera manual, es decir, utilizando cualquier herramienta manual, una llave, un perico, y solamente hay que darle el torque necesario para romper el ensamble. No quiere decir que no tenga la fortaleza o la fuerza para sujetar el tornillo cuando está haciendo el trabajo en el equipo, sino que cuando nosotros necesitemos darle un mantenimiento o hacer una reparación en la cabeza o la culata, como dijeron, de eso en los tornillos de la cabeza o la culata, pues lo podemos desensamblar con herramienta manual. La resistencia a la temperatura es de 180 grados y es la mejor recomendación que podríamos utilizar en este momento para el motor de aluminio que están viendo y que llevó Starkey. La siguiente, por favor. Ahora, es importante que como lo mencionaron hace ratito, que sepamos cómo aplicar cada uno de los fijadores de tornillería. Si tenemos un tornillo preensamblado que no vayamos a quitar, que no le vayamos a dar mantenimiento, necesitamos utilizar un producto que se llama producto grado capilar, que es el Loctite 290. ¿Por qué es grado capilar? Es muy líquido y lo que va a hacer es rellenar todos los espacios que él encuentre entre un tornillo y en una tuerca de cualquiera de los dos hilos. Y como no sabemos si sí trae o no trae fijador de tornillería, él los va a rellenar. Este producto los va a rellenar, por eso se utiliza para lo que es tornillos preensamblados. Ahora, estábamos hablando de lo que son orificios ciegos o agujeros ciegos. Estos es importante que si vamos a utilizar uno de resistencia media, como es el Loctite 243, vamos a aplicar el producto en la parte casi final de nuestro orificio. Ahí lo que vamos a hacer es ponerlo casi al final y en el principio o el inicio del tornillo.
Es importante que hagamos esta buena aplicación o esta buena práctica, porque cuando nosotros vamos haciendo el ensamble del tornillo, lo que vamos es expulsando el aire o el oxígeno que está dentro del orificio. Entonces, con eso aseguramos correctamente la adhesión de nuestro producto y la sujeción del ensamble. Si tenemos un tornillo pasante, podemos utilizar ya sea el 242, el 262, 263, cualquiera. Lo importante es aquí aplicarlo de manera correcta. El tornillo pasante, si nosotros vamos a hacer el ensamble, por ejemplo, como se ve en la imagen de una tuerca, vamos a colocar el producto exactamente donde queramos que se quede la tuerca. No lo vamos a aplicar ni antes ni después, sino donde queremos que esté la cuerda haciendo la sujeción de manera correcta. Hay muchas veces que ustedes dicen, es que sabes que lo puse al principio y cuando lo empecé a ensamblar, pues se quedó mucho producto afuera y está fresco. Quiere decir que adentro está fresco. No, todos los productos anaeróbicos deben de cumplir la condición. Si ustedes dejan producto fuera del metal y no hay un ensamble de otro metal, siempre va a quedar fresco, porque acuérdense de las dos condiciones. Debe ser metal, tenemos que tener un ensamble metal y ausencia de aire. Si ustedes lo dejan afuera fresco, libre, sin algún ensamble, pues siempre va a quedar fresco, ¿no? ¿Qué hacen nuestros fijadores de tornillería? Lo que hacen los fijadores de tornillería es formar un termofijo o un termoplástico, lo que va a darle una estructura y rigidez necesaria y hasta cierta flexibilidad cuando el resorte, que nosotros decimos el resorte del tornillo, se esté moviendo. Actualmente, cuando ustedes hacen un ensamble sin aplicar un fijador de tornillería, realmente están haciendo un ensamble de metal del 15% y del 15% y el resto de esos ensambles es oxígeno, por eso se aflojan de manera inmediata o casi inmediata cuando reciben vibración, cuando reciben cambios de temperatura, cuando reciben golpes, etc. Entonces, es muy importante que nosotros cuando hacemos un ensamble de un tornillo o una tuerca o un tornillo en un orificio ciego, etcétera, siempre apliquemos un fijador de tornillería que le va a dar las ventajas que les mencioné, les va a cubrir el producto, les va a lubricar, les va a generar más vida en el tornillo y sobre todo va a evitar cualquier fuga o aflojamiento. Hasta ahí, la siguiente, por favor. Nos preguntan aquí si es Sí. recomendable usarlo en una sola parte o en ambas partes. Dependiendo de la aplicación, por ejemplo, en el agujero ciego o en el orificio ciego, sí lo debemos aplicar en las dos partes, en la parte del orificio y en la parte del tornillo, en la parte casi final del tornillo. ¿Para qué? Para que cuando vayamos haciendo el ensamble, el producto vaya rellenando realmente todos los hilos de la rosca de ambas partes. Y con lo que pusimos nosotros al final del producto se vaya sacando todo el aire que haya dentro de ese orificio. Entonces, dependiendo de la aplicación, si tenemos un tornillo pasante, no necesitamos aplicarlo en las dos partes, solo en una parte donde queramos que quede la tuerca, por ejemplo, en este caso, donde queramos que quede la tuerca es donde vamos a aplicar y solo sería en una parte. Perfecto, Norma. Uh-huh. Ahora, sí, adelante. Sí, pregúntame. ¿No hay otra pregunta por acá? Creo que no. Hasta ¿Qué ahí, tal? sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, digo, una cosa importante. Vemos que los frasquitos vienen muy pequeños. Cosa importante para nosotros como mecánicos es qué cantidad. ¿Qué cantidad de químico utilizo para un tornillo? La cantidad, la verdad, la sugerida es de 2 a 3 gotas de producto. O sea, no necesitamos embarrar todo el tornillo, toda la tuerca. O sea, podemos agarrar 3/4 de la cuerda y solamente en 3/4 aplicarle 2 o 3 gotitas. El producto va a ir buscando el hilo y va a ir rellenando espacios. No necesitamos, por eso las botellitas son pequeñitas, o sea, van presentaciones de 10, bueno, empezamos desde 6, de 10, de 50 y hasta 250 mililitros.
Estas últimas son recomendadas para lo que son equipos pesados, donde pues los mantenimientos son más consecutivos a veces, entonces el mecánico lleva pues más productos y utilizan más tornillos, entonces utilizamos presentaciones grandes, pero realmente cuando nosotros hacemos un ensamble de un tornillo en cualquiera parte de nuestro motor, nada más requerimos de 2 a 3 gotas, no necesitamos pues vaciarle la botella, ¿no? Es, Una eh, de las preguntas muy fehacientes que tenemos es el anaeróbico. Explícanos así, realmente, un producto anaeróbico, ¿qué es? ya, ya no te escuché, está aquí. Te preguntaba que, ¿por qué la palabra anaeróbico? Anaeróbico es porque precisamente está vivo, o se puede decir que está presente sin tener oxígeno, sin tener aire. Por eso se llama anaeróbico, porque no necesita el aire para sobrevivir o no necesita el aire para funcionar. Entonces, por eso se llaman anaeróbicos. En este caso, es importante que sepan pues, que necesitamos aquí sí que siempre estén conscientes de que se necesita tener metal. En dado caso de que no tengamos un metal activo, por ejemplo, un acero pavonado, un acero inoxidable, que no son metales activos, podemos utilizar un activador para darle las cargas metálicas o los iones metálicos para que puedan utilizarse los productos anaeróbicos. Perdón, También Norma. aquí, Perdón, es que vi aquí una pregunta que se me hizo muy interesante y quería ver si nos sí, podían adelante. ayudar. Lo que es, ¿tiene fecha de caducidad el producto? Porque es un mito que entre talleres, yo lo he escuchado mucho, es que tienes que acabar rápido el frasquito del Octave porque se va a caducar y se va a caducar. Entonces sí es como que una duda que muchos de los que nos dedicamos a este rubro, tenemos. Hay varias condiciones. Todos los productos químicos por reglamentación tienen que tener caducidad. Principalmente los anaeróbicos tienen caducidad de 2 años. Es importante que los tengan almacenados de manera correcta en un lugar seco y fresco, o sea, que no les dé ni el calor ni donde esté una temperatura muy baja, que los tengan bien tapados. No sé si conozcan las botellas de Loctite, tiene un émbolo de seguridad, lo tenemos que subir para que salga el producto y lo tenemos que bajar para cerrar el producto correctamente. Si nosotros lo dejamos abierto y recuerden que nosotros hacemos esta aplicación, pero acercamos la boquilla a lo que es la parte metálica y no la limpiamos, muchos de estos iones metálicos se pueden introducir y en el momento pueden empezar a trabajar dentro de la botella. Entonces sí es importante que para evitarle cualquier confusión, sí, todos los productos químicos tienen caducidad, en especial anaeróbicos tienen 2 años de caducidad. No es que se vayan a echar a perder como los alimentos, la verdad es que no les van a salir hongos ni les van a salir nada. Lo que pasa con los productos anaeróbicos es que bajan la resistencia. Es decir, que te bajan un 5 o un 10% la resistencia. Nosotros sugerimos que para cualquier cosa, después de que el producto esté caduco, ya no lo utilicen, ¿no? También hay otra pregunta Perfecto. aquí, Pues Norma. no sé, aquí teníamos una manita levantada. Por favor, escríbenos por el chat. Ahí damos respuesta a tu solicitud. Y pues Norma, Luis, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar realmente con la presentación. Nos sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque todo este uso de productos es prácticamente el, el uso día a día, ¿no? De lo que tenemos en el taller, de lo que las malas prácticas o las buenas prácticas. Vamos, todo esto es, digamos, el webinar es para que ustedes también los podamos acercar a toda la gama de productos que tenemos, a todos lo que tenemos en el mercado. Hoy por hoy, pues obviamente Loctite ha sido una pieza importante para nosotros, al menos fabricantes de componentes de motor, hablamos de tornillos en específico. ¿Por qué? Porque esto es un producto que se debe utilizar de cierta forma, ya lo vimos, y ciertos productos, no todos son iguales. Exacto, no, no porque había el mito, yo lo he mencionado en otros webinars, que el de color verde es para esto, el de color rojo es para esto. Ya vimos que hay diferente nomenclatura, diferente homologación, por llamarlo de alguna forma. Y acuérdense, compañeros, que
todos los motores, sean de diésel, gasolina, de moto, de lancha, de lo que sea, tienden a generar vibraciones. ¿Qué pasa con las vibraciones? Como ahorita lo mencionaba Norma, acertadamente, entre los espacios de las cuerdas se crean burbujas de oxígeno, de aire. ¿Qué pasa con las vibraciones? Ustedes agarren el refresco, agítenlo y las burbujas tienden a subir. Entonces, ¿para qué nos sirve el Octay? Bueno, pues para evitar que se aflojen los tornillos por el escape de esas burbujas, porque el Octay ya hizo un desplazamiento de ese aire o de ese oxígeno para evitarnos todo eso. Por ejemplo, no sé quién de aquí de nuestros colegas ha trabajado con motocicletas, sobre todo las Harley. ¿Cada cuándo se recomienda, cada cuándo te pide el fabricante que las lleves a hacer un reapriete de todo? Y es por lo mismo. Y ahí es cuando se recomienda mucho usar pues, el producto del Octay para evitarte estar yendo ahí cada mes, ¿no? Cada rodada que sales, es un rollo, ¿no? Fíjate, hablas de Harley. Harley sabemos que son motores buenísimos, pero vamos a regresarlos al motor Mercedes-Benz. Una de las cosas que tiene este motor Mercedes-Benz, y lo vimos cuando dimos anillos, es la camisa. Esta camisa es importante que ustedes verifiquen, y lo vemos, señores, el cilindro no es normal o no es común a como lo conocemos normalmente en el rayado o en el bruñido. A este tipo de acabado, lo vas a ver en las camisas de motocicletas, este acabado realmente es una camisa que se llama Nicasil. Esto es un baño o digamos tratamiento térmico. Este motor, ¿por qué son de camisas de Nicasil y no de hierro colado, hierro fundido? En primera, porque son altas revoluciones las que maneja este motor. Vemos que es un Mercedes-Benz, entonces muy altas revoluciones. Reduce, este Nicasil hace que reduzca la fricción, que los anillos no friccionen tanto. Entonces, cuando nosotros tenemos un bruñido, acabado espejo, y volvemos al acabado espejo, decimos que el aceite no va a penetrar. Y aquí es donde este tipo de motores, cuando nosotros sacamos el aceite, pues realmente es un aceite demasiado delgado, ¿no? Ese aceite Viscosidad de delgado, cero. la viscosidad ya alcanza viscosidades de cero, Así es. 0W10, Sí. 0W5, ya alcanzamos estas viscosidades. ¿Pero por qué? Porque va casada esta viscosidad con este bruñido. Y este anillo es un anillo cerámico, un anillo que realmente aguanta temperaturas muy elevadas, aguanta embates demasiadas, revoluciones. Estos motores pues revolucionan muchísimo más que cualquiera, un Atos, un Chevy, un Tsuru. Y es que hay que tomar en cuenta que los fabricantes de motores ya no te piden que sea una homologación alta. Lo que te están pidiendo es que haya fluidez, que haya rapidez en la fluidez del aceite, que así como llega a la parte superior a lo que es la cabeza, pase unos cuantos segundos y ya está otra vez recirculando desde la parte del cárter del depósito otra vez para hacer eso. De esta manera, obviamente, revoluciona más rápido el motor, disipa más rápido el calor y está sometido a mayores presiones. Y digo, o sea, este motor es de altas revoluciones. Ahorita vamos a hacer un pequeño enfoque rápido y te das cuenta cuando la cadena de distribución es doble. O sea, es una cadena doble. O sea, no, a pesar de ser un V6, el hecho de que yo vea una cadena doble me está diciendo que es un motor de revoluciones altas. Voy a hacer para que vean así la cadena. Y es una sola pieza la cadena, así doble. Ni las Harley ni las de pista traen así las cadenas dobles. Entonces, quiere decir que está trabajando a velocidades realmente rápidas el motor. Antes se acostumbraba que entre más rápido o vaya, más cilindraje era el motor, un V8 eran menos revoluciones, un V6 menos revoluciones, que en cambio un 4 en línea, pues te daba un poquito más de revoluciones. Pero ahorita si te das cuenta, ya los nuevos vehículos V6, turbo eficientes, ya que hay ahorita las nuevas tecnologías turbo eficientes, los V8 ya están manejando revoluciones arriba de las 4000 revoluciones, o sea, ya te hacen los cambios arriba de las 4000 revoluciones, cuando antes era por ahí el tope. Pero fíjate, una de las cosas que ahí vemos, tocaste un tema importante de revoluciones. Vemos las motocicletas alcanzan revoluciones hasta de 15,000, 16,000 revoluciones. Esta es la tecnología que traen las motocicletas. Muchos me han dicho
que, oye, es que yo reparo motores de motocicleta y le he metido camisa. Sí, pero ya esas revoluciones, obviamente la durabilidad de tu motor ya no va a ser la misma que salido de agencia o utilizado en Nicasil. Ojo, señores, monobloc de aluminio. Otra de las características que tiene, si se fijan, el acabado tipo espejo también lo vamos a encontrar en el monobloc. Entonces, es casado el acabado o la planicidad de mi monobloc, mi planicidad de la cabeza, que es acabado tipo espejo. Esto es, reitero mucho esto, ¿por qué? Porque es acabado perdón, PCD y, perdón, acabado CBN, ¿ok? Esto es importante que lo mencionemos, porque si ustedes utilizan un monobloc con unos tornillos que no tienen la cedencia, hablamos de la cedencia plástica, y le dan torque a este tipo de monoblocks, lo primero que va a hacer es que se llevan las cuerdas. Eso va a ser esencial, ¿sí? Las cuerdas del monoblock, no las cuerdas del tornillo, no, las cuerdas del monoblock. Y más, si el motor ya fue trabajado, ya está en prácticamente, pues ya con temperatura, con cedencia, pues obviamente esta cedencia en el tornillo va a hacer que la cuerda también del monoblock tenga ceder. Esa es una de las preguntas muy interesantes que hace rato te lo hacían, que por qué se llega a traer las cuerdas, si es porque un tornillo está doblado, un tornillo está fuera de especificación, pero aparte también porque no utilizas los grados adecuados para monoblocks de aluminio. Por ejemplo, aquí otra práctica que tenemos mucho los mecánicos, que lo he visto, es que toman su trapito, lo hacen rollito y se va a ir medio chusco, ¿no? Pero lo meten al agujero y comienzan a limpiar. Ya, salió con agua, con aceite, con anticongelante y otra vez. O lo que hacen es que usan mucho lo que es el limpiador de cuerpo de aceleración, meten el popote, soplan, sacan el aceite, limpian aquí con el mismo limpiador, llegamos, colocamos nuestra junta, cabeza y tornillos. Ahí vuelvo a lo mismo, compañeros, tengan la atención de limpiar bien el orificio, porque el limpiador de carburadores, perdón, quedó en forma líquida, no se comprimen, te va a mentir en el torque. Yo en mi práctica, lo que yo les recomiendo es que ya limpiaste, agarres tu trapito, una pistola de aire con un poquito de presión, de alta presión, y realices varias veces un soplado en los orificios para asegurarte de que ya no hay residuos. No te recomiendo lo del trapo. ¿Por qué? Porque puede quedar ahí una pelucita, se pudo haber roto y te queda ahí. Tampoco te recomiendo que te la pases limpiando con estos trapos porque al final tú estás limpiando cuando el trapo está húmedo o la estopa que suelta pelusa, suelta impurezas, vas a tener ahí también un problema o vas a generarte un problema. Este trapito se va, cada vez que tú lo pasas aquí por los filos, vas como cortando como un pelapapas, pues vas dejando residuos, vas dejando impurezas. No lo, no lo hagas. Yo te recomiendo que te agarres una franela ya libre de pelusas, de impurezas, y sí la puedes mojar con el limpiador de carburadores y limpiar bien y asegurarte que tenga aquí el acabado que es el correcto, como decía ahorita el Inge, acabado espejo en monobloc, va casado con junta metálica y con acabado espejo en la culata o en la cabeza. Y otra cuestión, antes de que se me olvide, compañeros, las guías, estas guías, llevaste a rectificar tu bloque o simplemente tu guía se salió junto con la cabeza, vuélvelas a poner, vuélvelas a instalar. No es para que nada más se quede aquí la junta, la guía. Su única, o sea, no es su única función esta de que no se te mueva la junta a la hora de montar la cabeza. Cuando no tiene las guías, tiene cierta tolerancia en la parte de los tornillos. ¿Se alcanza a ver? Mire. Entonces puede ser, lo voy a sacar ahorita así de cuadro, que la junta te quede un poco movida, igual la cabeza, pero ya ahí te dio el torque, pero te quedó aquí movido. Este espacio que tengo yo aquí va la tapa de la distribución, la tapa que sella.
Ese espacio se tiene que rellenar entonces con silicón, porque vas a tener pérdidas de lubricamiento, de aceite, pues. No vas a poder tener un sellado bien. Entonces sirve para alinear. ¿Qué otra cosa pasa? Descentras el anillo de la junta con respecto al cilindro. Entonces, tengan mucho cuidado de no maltratarlos, que te estorban para poderlos llevar a cabo un rectificado. Ok, con mucho cuidado. Yo lo he llegado a hacer con pinzas de mecánicas, extraerlos. Cuando lo llevo a limpieza a la rectificadora, normalmente el rectificador mete esto a un balde lleno de agua con algunos ácidos, lo pone a calentar. Y me dice, ahorita que llegue una temperatura, los extraemos y él los extrae de esa forma. ¿Por qué lo hace así? Porque pues, obviamente ya hubo una dilatación y el aluminio se dilata más rápido que el acero. Por eso es que estos pernos, estas guías son de acero. Muy importante esas guías, ¿vale? No las dejen perder porque es un rollo, se los digo por malas experiencias. Una de las preguntas que nos dicen, muy importante, que no queden altas las guías. La guía simplemente, como bien lo dijo nuestro compañero, simplemente es guía tanto para la junta como para tu cabeza, ¿ok? Si queda alta esta, obviamente la junta de cabeza, pues no va a bajar lo suficiente. Hay que cerciorarse, no agarrar el martillo de bola y darle con enjundia hasta que digas ya hasta aquí llegó. Es importante que ustedes utilicen un martillo de bronce. Estos elementos son muy delicados y más en estos monoblocks de aluminio. Otra cosa que le acabas de mencionar muy importante, la distancia o la holgura que tiene. Ahora, las guías, a la hora de que nosotros lo llevamos al el monobloc, al rectificador, el rectificador hace una desincrustación. ¿Desincrustación de qué? De tierra, sarro, lo que llega a tener el monobloc hace desincrustación. Normalmente te dicen te hacen tu listado y te dicen, es un lavado. Sí, es un lavado, pero para desincrustar toda la melcocha que llega a tener el monobloc, toda la suciedad que llega a tener el monobloc. Cuando se los entregue el rectificador, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Necesitamos lavarlo. ¿Con qué? Agua y jabón. No utilizar gasolina, diésel, ¿cuál es el otro? Pues el carbuclín, etcétera, etcétera. Simplemente agarrar agua y jabón y poderle dar a este monobloc. ¿Por qué es importante con esto? Bien lo dijiste, utiliza ácidos. Si hay una pequeña cantidad de ácido que se llegase a quedar dentro del monobloc o en esta parte donde va el pleno de admisión, con el agua, la mezcla y todo esto va a empezar a activar y va a perforar el monobloc, ¿ok? Y más que son monoblocks de aluminio. En este motor es muy importante el uso pues digamos, la buena limpieza, ¿no? Y más que no es un motor de 3 pesos. No es tan común de ir a conseguirlo ahí. Aquí en México, a los que nos visitan de otra parte, existe lo que es la Colonia Buenos Aires, la Doctores, la Peralvillo, por acá Chilpan, donde puedes conseguir motores, puedes conseguir varias cosas. Pues no es tan difícil, no es tan fácil encontrar un motor de Mercedes, aunque sea un Mercedes ya con sus años, y que ya sea ahí un clásico, así como nosotros. Por Claro. ahí vi que preguntaban si se podían rebajar. Sí se pueden rebajar. No te lo recomiendo. Muchas veces a la hora de desinstalar, desmontar la parte de la cabeza o cuando lo llevas en tu coche, en tu camioneta, la rectificadora, se llegan a maltratar, se llegan a deformar también los pernos. Sí te recomiendo que puedas hacer un desbaste a mano y y dejar una protuberancia considerable para que la cabeza se centre. Otra que mencionaba aquí, el Inge, es lo de los ácidos. Eso sí es bien cierto. Lávenlo con agua y con jabón. Además de que está en una rectificadora, que hay en la rectificadora, hay rebabas en el ambiente. De hecho, tú entras a una rectificadora y muchas veces están trabajando con filtros o con cubrebocas porque hay rebabas en el aire. Tú llegas, instalas así, pones tus metales, pones tu cigüeñal, pones tus anillos y si hubo polvito ahí de metal, impurezas de metal, ya hiciste un efecto de lija y una mezcla de grasa para sentar válvulas y ya le diste en la torre a tu trabajo. Fíjate, aquí una de las preguntas que nos dicen, ¿es recomendable el uso del shellac? Híjole,
El shellac se inventó en los años 80, si no mal recuerdo, de 70s, 80s, un poquito más atrás. Más atrás, por ahí está de la Segunda Guerra Mundial, con los motores del Volkswagen Sedán y se había fabricado hasta donde yo tengo conocimiento para hacer el sellado del bloque del sedán y de los Porque es un motores de bloque, pues avionetas. no lleva junta, ¿no? Y es un bloque de aluminio. Así es. Fíjate, desde ahí ya lo traemos. Pero, señores, en este tipo de motores, y no en cualquiera, o sea, vamos, el uso del shellac no es adecuado ni para juntas, ni siquiera para tapar. Sí te sirve, sí, sí va a servir, y lo hemos hecho los mexicanos porque así es, porque buscamos una solución. Pero el tema es no usar ese tipo de productos, ¿para qué? Para hacer un sellado en este tipo de monoblocks. Le están invirtiendo bastante como para poder decir, ah, échale shellac y con eso queda. Otra de las cosas que hace mucho hincapié en el caso de la junta, ¿no? Es que yo lo pongo shellac para que no se me mueva la junta. Si se fijan, ya las juntas MLS, pues están montadas en un monobloc que lleva las guías. Entonces, pues no veo el uso del shellac. Yo creo que estos son malas prácticas y que nos los dijo el que nos enseñó y el que se los enseñó y generaciones tras generaciones lo hemos hecho de esta forma. Entonces, no es bueno el uso del shellac, ¿sí? Otra pregunta de Carlos, por ahí, Juan Carlos. Híjole, se me fue. Preguntaba Decía, Juan Carlos si la gasolina y el diésel tienen alguna reacción con el ácido que usan. Desconozco si tienen reacción o no. Lo que sí es muy cierto es que el agua y el jabón cortan el efecto que ya tiene el ácido. O sea, lo cortan la reacción por completo. neutraliza realmente el ácido. ¿Qué lo neutraliza? Bueno, lo neutraliza la sosa que aquí contiene, la sosa cáustica, realmente. Entonces, si lo mezclamos con el agua, pues obviamente ahí se nos va a cortar ese ácido. Por eso es importante que ustedes nada más laven con agua y con jabón. Así que se escuchará a comercial, pero es importante nada más que ustedes utilicen esto de agua y jabón, ¿sale? Bueno, pues ya vimos lo que es el monobloc, realmente es un monobloc muy, se podría decir muy bonito, muy, digamos, que dura bastante. Esta parte de los tornillos, pues ya vimos en primera por qué un tornillo tiende a fracturarse. Segunda, cómo podemos dar una sujeción adecuada a cada uno de nuestros tornillos en diferentes zonas de nuestro motor. Y en tercera, aquí es donde vamos a entrar el torque. Híjole. Ahí viene lo interesante, lo del torque. Antes del torque, rápido, 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 porque si no se nos va a olvidar ahí este tema. Compañeros, ¿a quiénes de ustedes les ha tocado en el Clio, en el Corsa y en vehículos que tienen este tipo de tornillo, que es así el famoso E, que se degolla la cabecita del tornillo? ¿A quién les ha tocado? Por ahí, perdón, preguntaba por ahí, los motores después de sacarlos del lavado, hay que lavarlos con agua a presión, siempre y cuando no tengan componentes plásticos, o de hule, como los retenes y eso que es simplemente metal, y a una distancia, prudente, porque puede rebotar el agua y tener un daño nosotros a la carita. Ahora sí, como decía Pimpón, a lavar con agüite, con jabón. Recuerden esto, usen las herramientas adecuadas. Si es el tornillo de estrella o el tor macho que le llaman, es una bronca porque se degolla la cabecita del tornillo. Lo que pasó aquí, se degolla. ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo sacas el tornillo ya degollado? Y aquí se estaba haciendo la práctica, ustedes ven, se empezó a hacer el barreno. La misma vibración, perdón, terminó por aflojar el tornillo y salió por aquí, se ven los golpes que se le dieron al tornillo para que aflojara. Otra solución que lamentablemente tenemos que tomar es la de soldar una tuerca. ¿Sí se alcanzan a ver? Aquí, una tuerca. ¿Por qué? Porque no se usó la herramienta adecuada, que fue lo que estaba pasando en este caso. Miren, aquí se usó un dado de estrías, estriado, si se alcanza a percibir. Aquí me voy a poner en el fondo negro.
¿Cómo brilla esta parte de aquí? Es porque se dañaron los puntos de contacto. A diferencia de este otro, no están dañados. No hagan, inviértanle en el dado, cárguenselo al cliente si ustedes lo quieren ver así, en el dado, porque hay dados de este tipo, hay tornillos que vienen con la cabeza contor hembra, con las famosas puntas M, que son como astreado al hembra, úsenlos que deben de ser, hagan los torques adecuados, porque muchas veces, como pasó en este caso, pues sí, agarras tu planta de soldar, de electrodo, pones la tuerca y empiezas a soldar, pero ¿qué pasa si se te pasa por ahí el calor o algo? Ya dañaste la cabeza, ya hubo un daño. ¿Qué pasa cuando tú comienzas a hacer el barreno o, o comienzas a desbastar con un mototool la parte de la cabeza para que pierda fuerza el tornillo? Te pasas y vuelves a, bueno, dañas lo que es la parte de la cabeza, la culata. ¿Qué te recomiendo hacer o qué práctica es buena o mala? Y te lo pregunto a ti y ya depende de tu pericia. Yo lo que he hecho en esos casos es pongo mi dado al adecuado, pongo una extensión, sujeto el dado y doy un pequeño golpe o dos pequeños golpes con un marrito, un martillo de no más de 3 libras de peso para romper el sello de la cuerda y que éste me pueda aflojar y evitarme la ruptura de lo que es la cabeza o del hexágono. Tengan mucho cuidado con eso. También cuando los tornillos son huecos, que les comento, son Allen, hembra, son hexagonales hembra, que va hacia adentro que entra la punta Allen, limpien bien el aceite que está en el interior, porque si no baja bien la punta Allen a topar al tope que tiene el tornillo, puedes barrer la parte de superior y ya no te va a entrar la punta Allen. Tengan mucho cuidado con eso. Usen la herramienta adecuada para el tornillo adecuado. No se los inventen, porque eso de estar soldando una tuerca te puede llevar ahí todo el día, y acuérdense que en nuestro taller el tiempo es dinero y la verdad no nos conviene ahí meternos en ese detalle, y reemplacen los tornillos siempre nuevos. Perdón. No, no, y fíjate, aquí nos hicieron una pregunta muy importante y más va para Loctite. Esto de utilizar diésel o utilizar gasolina para limpiar el motor, si hace contacto con el químico, es pregunta para Loctite, si hace contacto con el químico, ¿afectará o no afectará esto? Ahí sí nos hizo acompaña Norma o Luis. Sí, este, ah, o sea, si nosotros tenemos un químico, bueno, si vamos a aplicar un químico y tenemos presencia de aceite, gasolina o cualquier tipo de esto, no va a funcionar nuestro producto. Se va a tardar en curar, no va a adherir de manera correcta. ¿Por qué? Porque es importante que cuando nosotros apliquemos un químico, las partes que vamos a ensamblar o donde vamos a aplicar estén perfectamente limpias. Como dijeron hace rato, no se vale limpiar con thinner, no se vale limpiar con gasolina, porque lejos de limpiar estamos ensuciando más. Esa es la realidad. Nosotros sugerimos que utilicen alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico le sale mucho más barato y realmente se lleva toda la suciedad, toda la contaminación que pueda tener el metal. Y como dijeron, después de utilizarlo, el alcohol isopropílico tiene la ventaja de que cuando seca se evapora y corremos menos riesgo de que quede algún resto o algún rasgo del producto ahí, ¿no? Pegado. Entonces, sí, no es recomendable utilizar un producto químico cuando las superficies están sucias con ese tipo de grasas o aditamentos. Pues muchísimas gracias. Digo, ahí ya nos contestaron la pregunta. Realmente es importante y también, por eso también no podemos utilizar para limpiar nuestro motor, pues algún químico. Digo, químico, hablamos de gasolina, diésel o inclusive hasta el carbuclin, ¿no? Bueno, lo que se utilizaba anteriormente, ¿no? Eh, Hablábamos hace rato, retomando todo este tema de los tornillos de cabeza, hablábamos de los diferentes tipos. Si se fijan, son dos tipos realmente diferentes. Este, pues realmente tiene un cuello y empieza la cuerda. Este, pues es completamente cilíndrico y la cuerda va hacia la parte inferior. Es como los que tenemos aquí en el Mercedes, es como este tipo. Ahora, la función de este cuello, de esta parte, es lo que yo les explicaba, que esta es la parte donde va a ser el esfuerzo. Normalmente cuando ustedes dan un torque y se revienta el tornillo, no se revienta en la parte superior, se revienta ya sea empezando este cuello o a la mitad.
En la mayoría de los casos, ahí pues obviamente tienden a ceder en la parte más endeble. Y todo esto es en la zona plástica. A esto se les llama una zona plástica, ¿sale? Entonces, y regresando a lo que es el torque, no sé si hasta aquí alguien ha tenido esto de los torques, híjole. Sabemos que el equipo original nos manejan los torques, nos dice tantos newton metro y nos los divide. Nos divide primero, bien lo dijimos desde el principio, nos los divide en tantos newtons metro, luego tantos newtons metro y luego el ángulo. ¿Cuál es la función realmente de dividirlos? Muchos de nosotros, compañeros, lo que hacemos es, me da primero 45 newtons metro y luego me da otros 45. Yo quiero evitarme eso, los junto y vámonos. ¿Qué sucede, señores? Esto cuando tú haces esto de darle o sumarle un torque es inadecuado. ¿Por qué? Porque no los está dando equipo original. Y esto es porque el primer torque es para que baje completamente mi cabeza. Segundo torque es para que asiente mi cabeza. El ángulo es para que dé el apriete adecuado entre el monobloc, la junta y la cabeza, ¿sí? Y el último ángulo es para poderle, digo, en el caso de que lleven dos ángulos, sí es para darle ya el torque al tornillo, ¿ok? Entonces, es importante respetar todo esto de los torques, ¿sí? Entonces, y es aquí donde entra el conflicto. ¿Por qué? Porque el uso del torquímetro, señores, híjole, será marca la que ustedes digan, si era de trueno, será de aguja. Es importante que Lo nosotros, dije. en primera, lo termines de usar, lo, le quites la carga, ¡pum!, y lo guardes. ¿Por qué? Porque yo he visto en talleres que hemos tenido este torque aventado y que lo tienen en el rack, es que lo utilizo mucho. Híjole, todo esto si se llega a caer, se llega, no sé, lo utilice hasta es malo decirlo, pero pues lo utiliza el chalán para aflojar. Lo utilizan de manera y eso está Entonces, mal hecho. eso es una de las malas prácticas que hemos tenido y no lo digo de ahorita, ya es de mucho tiempo. El herramental es adecuado y el herramental que ustedes están invirtiendo, necesitamos guardarlo como si fuera realmente tu anillo de bodas. No, no el anillo de bodas, no, ¿verdad? Como si fueran, acuérdense lo que les he comentado, ¿no? O sea, nuestra primera herramienta valiosa es lo que tenemos en la cabeza, nuestra pericia, nuestro conocimiento, las manos y posteriormente las herramientas de precisión. Sin uno, sin otro, pues está difícil que podamos hacerlo. Y acuérdense, los taxistas, ¿qué es lo que hacen? Cuidan su unidad, los que la cuidan su unidad porque es su fuente de ingreso, de manutención. Lo mismo pasa con las herramientas como el torquímetro y de escáner y demás. Y hay otra muy importante, aparte del torquímetro, es el goniómetro, o lo comúnmente conocido como angulómetro, ¿no? Lo conozco como angulómetro. Realmente este aparato es muy barato. Digamos, lo encuentras en las refaccionarias entre los 80, 90, 100 pesos a lo mucho. Hay muchísimas marcas. Entonces, es importante utilizarlo. Ahora, tengan mucho en cuenta que este aparato, ¿sí?, es para dar simplemente ángulo, ¿ok? Hay que acomodarlo, hay que Ahí está. verificarlo, realmente que se atore y ya esto me va a dar el ángulo. A falta de esto, ¿qué hacemos? Agarramos ¿cómo se llama? El corrector, el blanco. Y Yo se hacen siempre marcas. les digo, híjole, le das la bendición al tornillo porque cuando llegamos vemos el tornillo que tiene las marcas blancas y es realmente la bendición, ¿no? Es una cruz. ¿Para qué? Para determinar los 90 grados, pero ¿qué pasa con esto? Si te llegas a pasar, en lugar de que te diga equipo original 90 grados, si tú le das en este caso 92 grados, 95 grados, perdón, 92 grados, estás dando un ángulo menos. Pero si le das, por ejemplo, 97, 98 grados, pues ya le estás dando un ángulo de más. Esto pues obviamente vas a tender a generar en el tornillo una cedencia, una fractura ya. A lo mejor y no te va a tocar a ti, pero sí al que le sigue. Al que le sigue ya hay una ruptura del tornillo. Ya es una cedencia completamente
anormal. Si se fijan, lo que nosotros tenemos, en este caso en el Nissan, fabricante, nos dice que debe de ser a 18 libras primero, luego a 29 libras y luego 43.5 libras y un ángulo de 180 grados. Eso, obviamente, lo divide en dos. ¿Por qué? Porque los tornillos, en este caso que los decías, que en la misma cabeza, en el mismo monobloc, puede llevar uno largo y uno corto. Y uno corto, así es. Normalmente los cortos son los extremos. Exacto. Entonces, es importante que nosotros respetemos este ángulo y realmente lo demos con el goniómetro. Este goniómetro lo podemos encontrar realmente en las refraccionarias también. Una muy conocida, aquella que ya está en todos lados, ¿no? Como las del Oxxo. Igualita. No Ahora, quise... ojo, tengan mucho cuidado con la parte del calculómetro, ¿no? O sea, acuérdense que aquí, o el venómetro, o sea, el venómetro. esos no son como mi humómetro que les voy a presentar, ni como el hilómetro. En los torques sí hay que ser específicos. Nada de sacar el venómetro, el calculómetro, o ver qué vena se los brinca. Vayan a cuidar bien sus herramientas. ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdense que al final vamos a dejar abierto el webinar y todas las preguntas que tengan, ciérrenlas con un signo de interrogación. Ya saben que se las contestamos. Lamentablemente ahorita el tiempo nos ha comido de nuevo, como algo tan sencillo como lo que es un tornillo, Inge, Y cómo nos lleva todo, ¿eh? nos O sea, lleva nos llevó a todo. la cabeza, nos llevó al monobloc, nos llevó a la camisa. Pero realmente esto del sellado, nos llevó al Loctite, nos llevó a muchas otras cosas, muchas otras pláticas que pudimos haber tenido. Y es una cosa esencial. Ahora, Es tan esencial que lleva, creo que desde que se inventó la rueda, se inventó el perno o el tornillo, y sin este no tendríamos trabajo nosotros. fíjate, sí, es realmente una de las cosas que necesitamos cuidar mucho. Ahora, ¿dónde lo encuentro? Muchas de las cosas me decían, oye, es que yo vivo no sé, en Timbuktu, y allá pues no hay refaccionarias que manejen los tornillos. Señores, hoy tienen tecnología como la que estamos utilizando ahorita. Hoy en día, esta tecnología les ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ya puedes comprar en línea, ya puedes comprar fuera del país, ya puedes comprar realmente lo que tú requieras o lo que tú necesitas así, fácil y rápidamente. ¿Sí? Entonces, usen la tecnología, para eso está, señores. Entonces, es importante que hagamos hincapié cada vez que ustedes hagan una reparación, cada vez que ustedes quiten una cabeza, en específico, monobloc de aluminio, cabeza de aluminio, es esencial que nosotros ahí en la facturita se lo digamos al dueño. Tengo que cambiar tornillos de cabeza. Aunque tengas tu bote lleno de tornillos, y aunque se parezca, no va a ser lo mismo siempre. Ahora, oye, es que el kit sale muy caro, no me alcanza. Te lo armo así, es tu responsabilidad. Así que ahí sí háganle la cruz, es la bendición y listo, ¿no? Entonces, tengan siempre esas precauciones. Se le olvidó bajar el micrófono. Perdón, sí, ahí si me escucharon, tengan siempre esas precauciones. Por ahí decía alguien que si se rebajaban los tornillos, no, se cambian nuevos. Un tornillo de cabeza es igual que un filtro de aceite. Es de un solo uso. Y no olviden que Henkel, Loctite, pues, tiene los mejores productos para lo que son nuestras cuerdas, ¿cierto, falso, Inge? Pues es que realmente, vamos, Mecánico va casado con muchos productos. Y esto es uno de ellos que sí necesitamos hacer. ¿Para qué? Para evitar en este caso, si utilizamos y cambiamos los tornillos, evitar un reapriete. Recuerden una de las cosas, hoy por hoy, en los motores modernos, ya no se reapriete. Ya no se hace el reapriete, como antes de, ya te ajusté el motor, El 302. Pachuca. Te vas 2, 3 viajecitos, es más, ni lo tomas por kilómetros, lo tomabas por tiempo. Por tiempo. 15 días me lo traes para... Y un reapriete. Ya hoy... Y eran los torquímetros largotes de aguja. Y ahora, déjenme les platico y les presumo, si me cambian la cámara aquí a los pistones, por favor. Quiero enseñarles algo, me voy a enfocar.
Aquí no me puse de acuerdo ni nada. No lo hicimos, realmente este motor Este motor es nuevo, no ha sido encendido, no ha sido ni mucho menos. Aquí está quien fabrica el pistón. A ver si se alcanza a apreciar. Pero no se va a alcanzar a apreciar. Bueno, les platico que lo fabricó Male. Para que vean que no es una marca que presume ser equipo original. Es equipo original de una de las marcas premium de vehículos. Entonces, no solamente en la cuestión de pistones, sino también en otros componentes, como lo que son las juntas, también fabrican filtros. Digo, es una empresa gigante que tiene también infinidad de productos. y no nada más porque seamos patrocinados de este webinar. Te lo aclaro, ¿no? Sí, no. Ahí está la Realmente prueba. está la prueba y pues sin deberla de tener a nosotros nos venimos a desarmar este motor y inmediatamente me dije, ese pistón es mal. Y no es, vamos, no trae las palabras así como tal, Male, pero característico de los productos de Male es una M cuadrada. Realmente esta M la van a ver en los productos que son de equipo original. Entonces, pues, señores, de nuestra parte es todo. Quiero hacer un agradecimiento a Henkel. Henkel es la empresa que maneja los productos de Loctite. Estamos hablando de su participación dentro del webinar. Realmente es un invitado muy importante Una en este caso. retroalimentación muy interesante. Entonces, muchísimas gracias Gracias, está Norma, aquí. muchísimas gracias, Luis. Sí, gracias, está aquí. Esperemos tener algo más allá, ¿no? Porque ellos traen un programa, no es de que yo me paguen por esto, hemos tenido pláticas con ellos, con los de la ARRA, entonces ellos tienen programa para utilizar productos. Acerquémonos a ellos, señores. Es una empresa que realmente valora el hecho de estar dando una retroalimentación y hay que acercarse con ellos. Realmente, no sé, Luis, si Sí. en la parte de tu página venga cómo podemos obtener estos cursos. Sí, claro. Quiero comentarles que tenemos aquí en la Ciudad de México un centro técnico. Están todos invitados. Por favor, márquenos. Nuestro número telefónico lo voy a dejar aquí en el chat y nuestro correo electrónico para que podamos mostrarles toda la tecnología que tiene Loctite para mantenimiento y reparación con productos originales. De hecho, Loctite es uno de los líderes mundiales en adhesivos y precisamente las aplicaciones automotrices en las OEMs, muchos de los autos vienen armados con nuestros productos. Es por ello que son tan específicos para este tipo de aplicaciones y pues los invitamos, por favor, dejo aquí los datos y los datos de la ingeniera Norma Morales para que por favor nos llamen, nos manden un mensaje y acordamos, cómo no, una visita a nuestro centro técnico y darles un curso de entrenamiento para que ustedes conozcan más de todas las aplicaciones que tenemos directamente para ustedes. Muchas gracias, Starkey, Alejandro, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y esto salió apenas ayer, lo hicimos, pues prácticamente necesitamos a alguien que maneje esto, pues sale, aquí está el contacto. Como se verán, dentro del medio, pues obviamente nos tenemos que apoyar en muchas empresas, no somos los únicos y no abarcamos todo. Siempre tenemos, en este caso, nosotros como Male, nos apoyamos mucho con CETRA. Estos webinars realmente son para acercarnos a ustedes los mecánicos y realmente es aclarar tanto dudas y también quitar mitos. Por ejemplo, aquí hay una duda que estoy leyendo. Male maneja las camisas de Nicasil. Ok, cuidado, señores. Nicasil no es una camisa, no es un cilindro. El Nicasil es un acabado que se le da a la camisa. Un acabado que prácticamente sale el monobloc, lo meten en ácido, se da el acabado en la camisa y ya se da la rectificación. Entonces, es como si nosotros metiéramos a cromo cualquier elemento. Exacto. Que si se fijan, el cromo es por medio de baño electrosis, algo así. Por medio de electrólisis, el Nicasil está de esta forma, señores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este Nicasil. ¿Sale? Entonces, pues prácticamente nosotros nos despedimos. Nos despedimos, no sin antes invitarlos
próximamente a lo que va a ser la distribución, la sincronización de este motor Mercedes 272. Estén atentos de las redes sociales de Grupo Sedva, nos lo vamos a aventar en vivo, porque ya es más común ver este tipo de vehículos en nuestros talleres. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que el problema no es comprarlo, el problema es mantenerlo. Y necesitamos gente capacitada que tenga la capacidad de hacerlo. Y para eso estamos aquí nosotros. De antemano les agradezco mucho. Pues Ingestar, realmente muchas es un placer gracias. estar con ustedes. Norma, Luis, de Un abrazo. nuevamente, muchas gracias, un abrazo. Que tengan bonita noche. Hasta luego.